Vale. Y luego estoy buscando gente, pero no veo a nadie pendiente. Perdona que hable, soy Seila Díaz Alcalá. Si me puedes dar a mí, si me puedes poner a mí como hospedadora, yo te dejo compartir pantalla para que continúes con la presentación y puedas así activar a todo el mundo que está pendiente de entrar, ¿vale? Muy bien, voy a ver participantes. Entonces, tú me has dicho que eres Seila. Seila Díaz Alcalá, sí. Seila más hacer hospedador. Sí. ¿Desea cambiar anfitrión? Sí. Vale, perfecto. Pues ahora yo ya te doy acceso, ya puedes compartir pantalla, puedes continuar con la charla y ya me hago cargo yo de todas las cosas técnicas, ¿vale? Vale, a ver, es esta, ¿no? Sí. Vale, entonces os decía, a ver si esto va. Anterior. Bueno, pues que con estas, lo que quería decir con esto es que la sociedad es plural. Entonces, merece la pena, pues esta señora le hace prometer a su marido que nunca más la va a llevar al hospital. La situación llega a ser extremadamente compleja, ¿no? A él le desborda por todas partes y el final es dramático, es trágico, ¿no? Y nadie debería verse en esa situación. No, no es una persona con demencia que pida una eutanasia, va por otros caminos, ¿no? Digamos que no cumple los cánones de los que estamos hablando y de lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Pero ojo, porque las cosas que yo he comentado, decir, bueno, pues cuando dicen, hombre, es que hoy día todo está resuelto, realmente con unos buenos cuidados paliativos, pues no haría falta pedir la eutanasia. Primero, pues en el caso de la demencia, los cuidados paliativos ni adelantan ni retrasan, estamos hablando de años de enfermedad. Segundo, te puedes encontrar con cualquier cosa. En el año 2019, Guillermina, una señora con una demencia muy avanzada, empieza a dejar de tragar y su tutor rechaza la sonda nasogástrica. La residencia, que es una residencia de monjas, insiste y solicita a la jueza que le obligue a poner una sonda nasogástrica a su tutor porque se va a morir de hambre y de sed, lo cual es desde el punto de vista técnico, hoy día ya, como he dicho antes, es una barbaridad, ¿no? Los médicos del hospital, incluso en su informe, dicen, yo nunca se lo había puesto, esto habría que hacer una reevaluación, esto es inoportuno, pero es una orden judicial, ¿no? A las 2 semanas se la quita, otra vez va al hospital, otra vez le dicen que no entienden nada. Hay un dictamen de un comité de ética que dice que no hay por qué ponerle una sonda nasogástrica. La hija, por fin, pues hace un hilo de Twitter, que es donde nos enteramos de lo que está pasando y entramos en contacto con ella un poco para darle nuestro apoyo, porque afortunadamente a las 4 semanas ingresa en un centro de paliativos, no le pueden quitar la sonda, pero le reducen al mínimo la alimentación y la hidratación y 2 semanas después muere tranquilamente, ¿no? Este es el hilo de Twitter que es brutal. Esto es brutal, que esto pase en 2019 en Torremolinos. Es decir, esto podía pasar hoy tranquilamente, porque el Partido Popular hizo una modificación a propósito de la ley de protección a la infancia y a la adolescencia y sin venir a cuento modificó el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente. Entonces modificó la toma de decisiones por representación, de tal manera que si no hay acuerdo entre el equipo médico y la familia, que son los representantes naturales desde la Ley General de Sanidad del 86, si no hay acuerdo, tiene que primar la vida. La obligación de los médicos es conservar la vida. Esto está pensado para los menores, en realidad, porque era de esa ley, pero no especifica que es para menores. Por lo tanto, se aplica a todo el mundo y la jueza, bueno, pues siguiendo ese criterio y mal asesorada por parte de no solo de la fiscal, sino sobre todo del forense, pues ordenó que le pusieran una sonda, ¿no? Una mujer pues muy avanzada para su época, ¿no? Y luego, bueno, pues con 14 años de demencia, ¿no? La jueza nunca la vio. La forense tampoco la vio nunca. Todo fue a través de informes y del testimonio del equipo médico, lo cual es bastante sorprendente. Y la resolución judicial, bueno, pues fue una decepción, ¿no? Este es un cartel que estaba haciendo ella
en el tanatorio con el testimonio, con el testamento vital, un texto de Antonio Gala muy bonito, que luego si no da tiempo lo vemos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para pedir una eutanasia? Hay que ser mayor de edad, ser español o española, o residente, o estar empadronado un mínimo de 12 meses. Ser capaz y consciente en el momento de la solicitud y estar informada de sus opciones, entre ellas los cuidados paliativos. Entonces, si tú tienes un sufrimiento físico, psíquico constante e intolerable por una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, lo puedes solicitar. El primer caso, pues, es la típica situación de cáncer avanzado o terminal, ¿no? Pronóstico de vida limitado, pues, unos meses, y en un contexto de fragilidad progresiva, ¿no? Se refiere a esos casos, sobre todo de cáncer, que son 6 de cada 10, y luego insuficiencia de órgano, que son 2 de cada 10. Es decir, que estamos hablando de que en este grupo entraría el 80% de las personas que van a morir de forma voluntaria, que es el caso de Carlos Santos y es el caso también de José Luis Sagüés, ¿no? Que también tenía un cáncer de pulmón, él quería morir, pero no podía morir pues porque los de cuidados paliativos no le podían adelantar la muerte porque no querían, ¿no? Porque consideraban que no entra dentro de su práctica, de sus fines, ¿no? Y el segundo grupo es más heterogéneo, el padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que define de esta manera, ¿no? Y que vamos a simplificar, y que sería los casos de demencia con testamento vital, ¿no? Entonces, de nuevo, el protagonista es el sufrimiento físico, psíquico constante e intolerable, pero en este caso hace falta limitaciones en la autonomía física y actividades de la vida diaria, de la manera que la persona no pueda valerse por sí misma. Ahora veremos que si esto, bueno, pues está tan claro, hay una línea de separación o no, ¿no? También en su capacidad de expresión y relación, sin posibilidad de curación o mejoría, como en el caso de la demencia, tipo Alzheimer, cualquier otra también, ¿no? Y también a veces requiere una dependencia absoluta de un apoyo tecnológico, ¿no? Ejemplo típico, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple como María José Carrasco, enfermedad de Parkinson avanzado y discapacidad grave, ¿no? Y también entrarían las personas con un testamento vital en las cuales ya estuvieran en una situación de dependencia. Ahora, el deterioro cognitivo leve, moderado, por una demencia leve, pues no se sabe. Nada, veremos que, bueno, estos son los ejemplos que han sido más conocidos, el de Pedro, Carlos, ¿no? José Antonio, María José y Ángel, y Ramos San Pedro. Ramos San Pedro es curioso que es un icono y sin embargo no es representativo porque personas con ese grado de discapacidad afortunadamente no son muchas comparado con las personas que mueren cada año, que son 420.000 más o menos, ¿no? Y luego dentro de la casuística pues son casos excepcionales, ¿no? Y este es el caso que nos ocupa, ¿no? La persona con demencia, y está el testimonio de la familia Tellaeche, la familia Llorente, que su madre decía, pues el día que no recuerde uno de vuestros nombres, ese primer día que veas que os confundo, no esperéis a que me olvide de vosotros, ese día me tenéis que ayudar a marchar. ¿Por qué decía esto? Pues por lo que decíamos antes de lo que es el valor de dignidad individual, ¿no? Entonces, la ley establece que hay que hacer 2 solicitudes en 15 días, excepto si existe una pérdida de capacidad inminente o no tienes ya capacidad, de hecho, pero has firmado un testamento vital, que es de lo que nos vamos a ocupar, ¿no? Serían personas que al inicio de su diagnóstico o antes de ser diagnosticadas dejaron por escrito que desean morir con una eutanasia en su testamento vital. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, se lo pides al médico o médica responsable, que no sea un gestor de conciencia, entonces en la primera conversación lo normal es que la médica te diga, mira, yo esto no lo hago, no sé cómo hacerlo, además no estoy cómoda, y además por motivos de conciencia no estoy dispuesta a participar en esta práctica, ¿no? Entonces se lo entregas a un médico no objetor por escrito, fechado y firmado, a no ser que tengas el testamento vital. Entonces ya no tienes capacidad para firmar ni para pedirlo, ¿no? Que es una de las dificultades que ahora veremos, ¿no? Entonces, el médico responsable comprueba que cumple los requisitos de nacionalidad, de edad, de capacidad, de enfermedad o de testamento vital y establece un proceso deliberativo, en este caso, con la persona representante en caso de que la tengas, ¿no? Y es, bueno, pues existe alguna duda respecto a
a lo que dice, ¿no? Y además te ofrece, en este caso no, en caso de demencia no, la información por escrito. Este es el proceso para todos. Tener en cuenta que prácticamente todos, el 95%, van a ser personas que no han perdido sus facultades mentales y van a seguir todo este itinerario. Habrá personas que mueran gracias a un testamento vital, las habrá en el futuro, pero todavía faltarán años. ¿Por qué? Pues porque muchas de ellas, muy poca gente ha firmado el testamento vital. 1. 2. Además tiene que ser que en su testamento vital hayan puesto si para entonces está regulada la eutanasia quiero morir de esa forma, ¿no? Y tercero, que lleguen a esta situación de deterioro. Entonces, bueno, y la seguiremos viendo con el tiempo, no va a ser ahora mismo, no va a haber casos así como así, porque no hay muchas personas con testamento vital, ¿no? Bueno, el proceso dicen que es muy garantista, es una petición, otra a los 15 días, de nuevo un proceso deliberativo, se le pregunta si tiene dudas, reitera su voluntad, se lo comenta a la enfermería, se firma el consentimiento informado, se avisa al médico consultor, que es un médico aparte, independiente del médico responsable, que de nuevo corrobora los requisitos y hace un informe en 10 días, ¿no? En el caso de una demencia con testamento vital, el segundo médico no hace falta, o sea, la segunda solicitud no hace falta. Sería la primera, el médico responsable, la médica responsable la comentaría con enfermería, hablarían con el representante, con la representante, si la tuviera, que no es obligatorio. Si el médico conoce, porque le llega, porque consulta el registro de una persona que es incapaz de expresarse y ve que tiene un testamento vital que solicita la eutanasia, el médico debería darle curso a esa solicitud. Pasa que la cosa se complica porque no hay nadie más. Buscar a un familiar, buscar a alguien cercano que diga, bueno, pues esto es lo que quería esta persona y vamos a proceder de esta manera, ¿no? El médico puede objetar solamente si está directamente implicado, la médica, ¿no? Pero sí se lo tiene que decir a la persona anticipadamente y por escrito, ¿no? Y para eso, para organizarlo, pues se va a habilitar un registro que está en las comunidades autónomas en ello, ¿no? Entonces, tú se lo dices a tu médico responsable, si eres cabal, se lo dices otra vez a los 15 días, a los 10 días el médico consultor, y luego llega la verificación previa de la comisión. Esto es la comisión de garantía y evaluación que nombra cada comunidad autónoma, el presidente nombra a 2 personas, esas 2 personas hacen una verificación de que se cumplen los requisitos, esperemos que sea una verificación de tipo administrativo y en 7 días hacen un informe. Si te da el ok, pues adelante. Si no, ya tienes permiso para practicar la eutanasia y ya tienes permiso para morir, ¿no? Si no te dan el ok, pues puedes recurrir a la justicia a un contencioso administrativo, ¿no? Y al final, pues tú ya decides cuándo, ¿no? En el caso de una demencia, pues sería, se lo pides al médico responsable, él lo valora y tal. Si tienes un representante, le advierte al representante pues cuáles son los problemas que pueda haber, si está claro, si no, pues sí, pues ya podría avisar al médico consultor, que vea la historia, que conozca a la persona, que compruebe que no se puede expresar y que tiene un testamento vital, se lo comunica a la comisión lo ve, no haría falta ni visitarle, porque además no va a poder conversar con esa persona, te dan el ok y a lo mejor en un par de semanas o 3, pues ya puedes ayudarle a morir, ¿no? Que en este caso, la ayuda a morir puede ser o bien te ponen una inyección letal o bien te dan un medicamento que tú te lo tomas. Claro, en una demencia no te lo pueden dar para que tú te lo tomes porque a lo mejor lo rechazas, porque a lo mejor no sabe bueno. Entonces sería mejor que fuera una inyección intravenosa o una infusión, más bien, ¿no? Te ponen una vía y en el suelo poner el medicamento como si fuera una anestesia. ¿Cómo se pide esto, no? Bueno, pues en DMD hemos hecho un modelo de testamento vital, que lo que hacemos es proponerle, en el caso de Madrid, a las personas que lo incorporen tal cual en el apartado de otras instrucciones, ¿no? Antes lo comentábamos, la Comunidad de Madrid probablemente incorpore un ítem donde diga, además solicito la eutanasia, como están haciendo ya otras comunidades, pero puede tardar tiempo. Entonces, mientras que lo pide o no lo pide, si lo haces nuevo o lo quieres actualizar, pues este es el texto que te proponemos. Lo primero, solicito que se ponga fin a mi vida cuanto antes mediante una eutanasia. Y luego el párrafo 2, hemos tratado de demostrar 3 cosas. Una es que conoces la ley de eutanasia y por eso usas la misma terminología. 2, que conoces las consecuencias de una enfermedad degenerativa. Esto es lo más importante. Lo más importante de un testamento vital
es que la persona sea consciente de lo que está firmando. Que no es una cosa, que es lo que a veces hay personas que dudan porque en el fondo se oponen a la autonomía, a la libertad de las personas para decidir, ¿no? Porque a veces nos consideran como inmaduros, como niños pequeños, que sin un médico o una médica al lado no somos capaces de firmar, ¿no? De decir lo que queremos, ¿no? Entonces no es así, ¿no? Entonces, si una persona firma su testamento vital, no tenemos por qué suponer que lo ha hecho mal, sobre todo cuando además, si lo ha registrado, lo ha tenido que llevar a un centro y entregárselo, hacerlo delante de un funcionario, ¿no? Entonces, y luego tercero, que las indicaciones sean claras. Y por eso hemos hecho este texto, bueno, que no es un texto fácil, pero lo hemos hecho lo más sencillo que hemos sabido, ¿no? Entonces, fijaos que la ley te exige que padezcas un sufrimiento físico-psíquico constante e intolerable. Y claro, surge la primera pregunta, y es, ¿sufren a personas con una demencia? Bueno, a lo mejor no sufren como sufre un enfermo de cáncer que tiene dolor, ¿no? O un enfermo de ELA que tiene pues, muchos espasmos ya de la musculatura y también tiene dolor y esa dificultad, esa cansancio de no moverse, ¿no? Pero el preámbulo de la ley, la exposición de motivos, también habla del valor dignidad, es decir, que también tenemos claro que lo que quería el legislador, si no, no lo habría puesto, es que si tú consideras que tu situación es indigna de ser vivida, pues que eso se pueda equiparar a una situación de sufrimiento físico, psíquico constante e intolerable. Y es lo que tratamos de decir aquí, oiga, para mí vivir así es insoportable y le llamo sufrimiento físico o psíquico. Como no hay una definición única, como no la hay tampoco de la felicidad, pues nadie te puede decir tajantemente que no es verdad, que no cumple los requisitos, ¿no? Y luego la situación más compleja, y es que aunque yo no lo exprese, no lo recuerde, o incluso a juicio de otras personas yo no sufra, no quiero seguir viviendo así. Lo quiero dejar claro. Iría en contra del respeto a mi persona, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que ver, o sea, porque como sabéis, la demencia degenerativa tipo Alzheimer y luego las otras también, ¿no? Pues son procesos lentos de años en los cuales, bueno, pues la persona va deteriorándose, va mejorando un poquito, muy poquito alguna vez, pero muy poco, pero siempre en una línea, una pendiente hacia abajo, ¿no? Entonces, hay unas escalas que lo miden, por eso hemos utilizado como un indicador que pensamos que entra en los requisitos de la ley el GDS-5, ¿no? En el cual al principio, bueno, pues no tienes déficit funcional, en el 2 pues un poquito subjetivo, pero eres, bueno, son deterioro cognitivo asociado a la edad, que si las llaves, que te cuesta un poquito más recordar los nombres, no tienes una demencia, no tienes esa enfermedad, no pasa nada, estás totalmente capacitada. Ahora, el GDS-3, deterioro límite, ¿no? Ya hay déficit en algunas tareas y cosas complejas que a veces observan los familiares, ¿no? La persona se pone nerviosa, tiene más dificultad de concentración, no sabe dónde ha puesto sus cosas de valor. Bueno, pues aquí es donde la cosa se enciende una luz de alarma, ¿no? El GDS-4 es una demencia leve. Ojo, porque la demencia es un diagnóstico clínico. Quiere decir esto que, bueno, no podemos hacer habrá marcadores y ya hay algunos bastante fiables, pero dentro de poco se va a poder diagnosticar con unas pruebas, ¿no? Pero ahora mismo la prueba más fiable es la evolución, es decir, que la persona va perdiendo su capacidad cognitiva, ¿no? Entonces el deterioro va a más, ¿no? Entonces aparecen en el GDS-4 pues ya lo que dice déficit manifiestos, ¿no? Y este punto, ese que nosotros ponemos el punto de corte en el cual yo ya quiero morir. Fijaros, yo quiero morir en un caso de demencia es imposible, porque si tengo demencia no quiero nada, porque, o sea, lo dice aquí, ¿no? Es incapaz de recordar aspectos importantes de su vida cotidiana, ¿no? Yo no sé si he comido, si no he comido, si esto que llevo es un polo, una camisa o un pijama, ni me importa, ¿no? Estoy desorientado temporoespacialmente con bastante frecuencia. Me acuerdo de una señora que había sido maestra, bueno, luego profesora de universidad,
una lectora voraz. Entonces, el día, dice, iba en el metro, salí y de pronto no sabía dónde estaba. Me senté y dije, esto se tiene que terminar. Tenía un diagnóstico de demencia, ¿no? El agobio que se puede sentir. O puede que ya, porque un día le pregunté a los neurólogos por qué tan poca gente había firmado el testamento vital, a unos que han hecho un informe, y ellos pensaban que quizá desde muy al principio se pierde esa capacidad de hablar de lo que estamos hablando aquí ahora, ¿no? De proyectarse en el futuro, ¿no? Bueno, incapacidad para el cálculo, es capaz de retener su nombre de los familiares más íntimos. ¿Por qué hemos puesto GDS5? Porque os decía, yo aquí no voy a querer nada, yo no me voy a acordar ni siquiera de que he hecho frente a testamento vital, si a veces no me acordaré ni de mi nombre, otras veces sí, es capaz de retener su nombre de sus familiares, ¿no? Estos son escalas que se hacen a nivel estadístico con decenas de miles de personas, luego hay mucha variación individual, ¿no? Pero es que te va dando una muestra de cómo va avanzando la cosa. Entonces, a partir de aquí, ya no quiero seguir. Yo no quiero, desde luego, ser incontinente, ni de la orina, ni de las heces, quiero lavarme solo, quiero bañarme solo y no quiero que me tengan que vestir para siempre, porque además esto es como un proceso involutivo, ¿no? Que va ahí simulando la infancia, pero al revés, ¿no? Entonces, este GDS6 claramente cumple los requisitos que dice la ley, el GDS5 pues probablemente también, ¿no? Dependerá luego de cada mes. Y el 7 pues se asocia a la situación terminal, pero ojo, una situación terminal que a veces puede durar 2 años. Es decir, que a veces en la cual pues el lenguaje va marcando un poco la evolución de la demencia, la persona empieza a hablar cada vez menos palabras, luego pues ya solo 6 palabras, una única palabra, sonidos guturales, etcétera, ¿no? En el testamento vital de DMD, además, porque hasta que se ha aprobado la ley, la única forma que tenía una persona que perdía sus facultades mentales, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De personas que no pueden expresarse de forma definitiva, y ahí es donde entra en vigor el testamento vital. La única manera que tenía de adelantar su muerte era rechazando las medidas de soporte vital cuando se plantearan. Pero claro, muchas personas con demencia no necesitan ni una alimentación artificial, ni una hidratación, ni un suero, ni un antibiótico. Muchas veces, salvo la cabeza, están sanas como una lechuga y viven 10 o 12 años. Entonces, si esa persona no quería vivir en esa situación, si para esa persona era mejor adelantar su muerte, la única manera que tenía era esperar a tener dificultades para tragar, negarse a que le pusieran una sonda nasogástrica o una gastrostomía y esperar la evolución natural de la demencia, que al final provoca una neumonía y la muerte, ¿no? Actualmente no, actualmente puedes adelantarte todos esos meses o años gracias a la eutanasia. Pero puede ocurrir que tengas una crisis de salud, que necesites medidas de soporte vital y ya estés en una situación de testamento vital, es decir, en una situación irreversible, y entonces que al quitar la medida de soporte vital mueras mucho antes que si se gestiona la eutanasia. Entonces, por eso se incluye todo. Se incluye el soporte, el rechazo de tratamientos. Además, que si estoy en la fase de últimos días, una sedación paliativa, morir dormido, que si hay dudas sobre mi irreversibilidad, porque a veces ocurre, ahora ya es un poco absurdo, ha cambiado la cosa, que el médico dice, no, es que a lo mejor se recupera un poco, un ictus muy grave, en una persona que está muy mal, y los hijos dicen, es que tiene un testamento vital, bueno, es que a lo mejor no es irreversible, hay que esperar, y entonces ya no tendría sentido esperar, porque no vas a esperar para que recupere la conciencia y solicite una muerte voluntaria, ¿no? Y luego el tema de la objeción, que también está recogido en la ley. Fijaros que hay gente que se opone un poco al testamento vital porque dice que a lo mejor cambias de opinión. Es imposible cambiar de opinión, porque ya no tienes opinión. Puedes cambiar de opinión antes, puedes cambiar de valores. Podría ser. Se ha visto de todo. Hay gente, bueno, pues Jiménez Los Santos antes era comunista y ahora, pues mira dónde está, ¿no? Que decía la Bordeta que tanto mirar a la derecha le da tortícolis, ¿no? Bueno, puede ser que una persona cambie, pero no hasta el punto de considerar que vivir así está desprovisto de dignidad, que para estar así es mejor morirse, que es lo que yo pienso, a pensar que realmente no me importa vivir así. Pero si eso fuera así, pues mientras que esté consciente es cuando tengo que
pensar en ello, ¿no? Si vivir así es satisfactorio, si puedo disfrutar, si tiene sentido, en qué consiste mi dignidad, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Porque hay toda una, o sea, es una cosmovisión que me parece muy bien, que consideren que la memoria está en el corazón, que siempre hay alguien, que hay familias, lo decía antes, que esos cuidados les resultan satisfactorios, pero no es otra forma de ser, es la destrucción de la personalidad. Eso no significa que vayamos a matar a la gente con demencia, pero sí que te den la opción de que si tú quieres seguir viviendo, pues te sigan apoyando con las medidas, los cuidados y tal, y si no quieres seguir viviendo, te ayuden a morir, ¿no? Por último, ¿no? Bueno, pues el médico tiene que enviar una documentación sobre la naturaleza del sufrimiento, la posibilidad de alivio, que en este caso, la ausencia de presión externa. En este caso no puede haber presión externa, porque la persona ha dejado por escrito. El representante realmente lo único que tiene que hacer es decir, hemos llegado a donde estábamos. Entonces aquí hay que ser cuidadosas y con las personas representantes hablarles claro, decirle que yo sé lo que es una demencia, que yo sé que en un momento dado puedo estar graciosa, que yo sé que os podéis reír conmigo, que fíjate con el carácter que ha tenido, las tonterías que dice, pero que eso no es lo que yo quiero. Que si respetáis mi dignidad y me respetáis a mí, en el momento en que llegue a este punto, yo lo que quiero es terminar. Y por eso te encargo como representante que representes, que defiendan mi voluntad, ¿no? Este es el documento que os decía, ¿no? de Antonio Gala, ¿no? Que cuando la vida dice que es vértigo y creación y luz y dolor de parto por ser más, me retire su vida confianza, no se me sostengan ni un solo instante después ni el pulso ni el bajido, ¿no? Entonces, bueno, no negar la muerte. No proponemos la muerte de nadie. Yo no propongo que se muera nadie. Y yo lo que quiero es que me dejen morir en paz, cuando yo decida. Y no veo, de verdad, no veo que eso sea una amenaza para nadie. No tiene por qué serlo. Cuando dicen que las personas vulnerables van a ser coaccionadas, ¿quiénes? ¿Quiénes son esas personas que van a ser coaccionadas? Es el mismo argumento que utilizaban con el divorcio, con la interrupción voluntaria del embarazo, con esa desviación de la naturaleza que es la homosexualidad y la libertad sexual, ¿no? De orientación sexual, que eso las familias, el matrimonio homosexual iba a ser un peligro. Siempre están con lo mismo y luego no es verdad, porque no es cierto que sea una amenaza para nadie. Y eso es todo. Así que muchas gracias y yo creo que ahora ya podemos dar paso a un diálogo, una conversación, lo que queráis. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quería saber cómo se puede hacer el testamento vital. Bueno, como imagino todos ustedes, yo viví el Alzheimer de mi madre y estando en el hospital aquí, en Alcalá de Henares, yo pregunté en aquel momento si se podía hacer el testamento vital, pero pensando en mí, claro, no evidentemente en ella. Y no estaba muy claro, todo era muy confuso, fue ya hace pues, por lo menos 6 años. Entonces, claro, ¿cómo se puede hacer un testamento vital? Porque yo no quiero pasar, ni quiero hacer pasar a mis hijos. Bueno, lo siento, pero todavía me emociono por esa situación. Solo es eso. Sí, pues mira, hay 72 centros de salud, en Alcalá de Henares hay uno, no sé cuál es, puedes preguntar en tu centro de salud dónde lo hacen y entonces llamas y te dan cita. Esperemos que ahora, bueno, que en un par de meses o 3 superemos este follón del COVID y las cosas se normalicen. Entonces lo puedes hacer ahí o lo puedes hacer si vives en Alcalá, en el hospital de Alcalá de Henares, en el servicio de atención al paciente, que es lo que yo te recomiendo porque está atendido por enfermeras y son bastante competentes, ¿no? Entonces vas, le dices que quieres hacerse el documento, tú ya piensas, puedes entrar en la página de DMD, ves el modelo este, que digamos, pues es el modelo más radical porque es el que expresa con más claridad que para vivir así prefiero morirme. El resto, en el fondo dicen lo mismo, porque si tú dices no quiero que se me prolongue la vida,
bueno, pues lo que estás haciendo es apurar un poco más, dejar que la enfermedad evolucione hasta que ya, en el caso de la demencia, sí que habría una diferencia importante, porque sería cuando dejaras de tragar, ya entonces te dejarían ahí. Pero si quieres adelantarlo, pues tienes que solicitar la eutanasia claramente y entonces ahí lo hemos puesto de esa manera, lo puedes expresar como tú quieras. Entonces en internet te descargas los documentos, pides cita en el hospital y lo haces allí y lo registras. Nosotros, el modelo ante 3 testigos también vale legalmente, pero nosotros recomendamos que se registre porque es mejor. Y muy importante. ¿Dónde queda registrado? Queda registrado en el registro de instrucciones previas de la Comunidad de Madrid, que a su vez se vuelca en el registro del Ministerio de Sanidad, de tal manera que se puede acceder a él desde cualquier sitio del Estado. Pero aparte de firmarlo y registrarlo, tan importante como eso es hablarlo Con la con familia. los hijos, claro. Entonces es explicarles tranquilamente que sí, que ya sabes que es un tema difícil, desagradable, que si la abuela, que tal, que cual, pero que lo que no quiere, que qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú les pides. Y entonces esto es lo que dice la ley, esto es lo que a mí me gustaría y este es el sentido de lo que voy a escribir aquí, para que os quede claro, ¿no? Y entonces, bueno, que ellos lo comprendan y una vez que lo comprendan, nombrar a uno de ellos de representante y a otro de representante sustituto y con eso ya lo tendrías. Solo una pregunta más, no quiero monopolizar nada. En el caso de una persona que fallece sin hijos, pero tiene testamento vital, y pongamos que los servicios sociales tienen que designar un tutor, ¿qué pasaría en ese caso? Imagínese una persona que hace testamento vital a los 60 años y a los 70 empieza con síntomas de Alzheimer, pero no tiene nada, está sola, no tiene familiares, o incluso las personas que en su momento designó como herederos o lo que sea han fallecido. ¿Qué pasaría? Bueno, a ver, lo que planteas es interesante porque tú puedes hacer tú en tu documento de instrucciones previas dices cuáles son tus deseos sobre cómo quieres ser cuidada y además si solicitas la eutanasia y nombras un representante. Puede ocurrir que luego pierdas tu capacidad, por ejemplo, por una demencia, y el Estado te nombre un tutor, por ejemplo, una fundación tutelar, o la Comunidad de Madrid te tutele, o te tutele tu vecina, pero tu vecina no es tu representante. Y entonces lo suyo, lo normal sería que la persona que te tutela, si comprueba que tú te has expresado con anterioridad en un sentido, pues respete esa voluntad y digamos que respete que tú no querías vivir más allá de lo imprescindible hasta que cumplieran los requisitos de la ley de eutanasia, por ejemplo, ¿no? O que no quieres que te alimenten con una sonda y tal y cual, lo que hayas puesto en tu documento. Y entonces que haga que se respete esto. Pero en caso de conflicto, podría ocurrir que no hicieran caso al testamento vital y que primara el poder de representación que un juez le ha dado a esa fundación tutelar o a tu vecina o a una sobrina. Entonces, que esa persona no supiera que yo tengo un testamento vital, que eso también puede pasar, ¿no? Claro, lo suyo sería que coincidiera un poco, es decir, que primero, buscar siempre un representante en el testamento vital. Si no tienes a nadie, pues vete a la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, te haces socia y que alguien te haga de representante para que la puedan llamar a esa persona. Segundo, que ese representante, en caso de que te incapacitaran, fuera tu tutora, esa persona fuera tu tutora, es decir, una hija, una sobrina o alguien que tú puedas proponer. También hay un documento de autotutela que se puede proponer para que coincida. Pero si no coincide, que el documento esté registrado para que luego, cuando lo consulten, pues aparezca, ¿no? Entonces, bueno, claro, que aparezca, el representante no sabe nada, el tutor no sabe nada, de pronto lo descubre, a ver, lo normal es que el tutor lo respete, o sea, no sé, a lo mejor si el tutor es una monja y resulta que pides la eutanasia, pues tiene un conflicto moral, pero si es un poco honrada, pues ya tratará de hablar con los médicos para que te hagan una cosa intermedia, ¿no? Ni le pongan una inyección letal, ni tampoco no te hagan nada, sino mejor que te seden, ya habría que ver caso por caso, ¿no? Pero... Claro. No, mi pregunta no iba tanto porque lo respetaran o no, sino porque se llegara a saber que esa persona tiene un testamento vital hecho. Lo mejor es registrarlo. Vale, perfecto. Gracias. De nada.
Oye, Fernando, una cosa, las personas que tenemos hecho el testamento vital antes, ¿convendría que lo hiciéramos de nuevo con todo esto que has explicado o vale con lo que tenemos? Pregunto. Si pone la cláusula de si para entonces se regula la eutanasia, esa cláusula se considera una voluntad seria e inequívoca de solicitar la eutanasia. O sea, eso valdría. Pero las recomendaciones, con calma, tranquilamente, a partir de septiembre-octubre, actualizarlo con el texto nuevo. Vale, vale. Muy bien. Perdona, todos me oís, ¿no? Sí, yo no me comunico mucho por aquí. Entonces yo quería saber, ¿es mejor iniciarlo ya cuando esté aprobada la ley o se puede hacer ya? Yo es que lo estoy pensando hace muchos años, lo que pasa es que, bueno, pues me ha alegrado de que haya salido la ley, pero como efectivamente hasta este mes no entra, pues bueno, es pereza. Que nada es pereza, pero bueno, ya sabiendo dónde encontrarlo, porque yo ya lo he hablado muchas veces, además tengo amistades que también lo opinan así. Para mí personalmente, ya no pensando en nadie, sino para mí personalmente. Claro, claro, pues sí, conviene que lo hagas cuando puedas, que no lo dejes, ¿no? Porque luego... No, ya, pero siempre vas diciendo, lo quiero hacer, pero con la duda de dónde lo haces, quién lo hace, cómo lo hace, pero bueno, ya vas sabiendo... Sí, alguna vez una persona que era socia de Derecho muy dignamente de hacía varios años, de 8 o 10 años, y lo ha ido dejando, y de pronto pues ya ha perdido la capacidad para expresarse. Entonces, pues una faena. Porque luego, bueno, afortunadamente más o menos se pudo arreglar con el equipo de paliativo, fueron bastante sensatos y tal, pero puede que no. Puede que te ocurra como a esta señora Guillermina, que te toca una jueza muy fundamentalista y son la que te crió y te ponen una PEG y te tiras 5 años más ahí en una residencia. Ya, claro. Bueno, está muy bien, y además que está muy bien eso, pero está muy bien si es lo que tú quieres. No... yo sí, yo desde luego ahora mismo lo pienso. Luego a lo mejor llego y digo que no, pero ahora mismo yo no quiero sufrir en balde. Sí, luego no puedes decir que no, porque luego ya no te enteras. Ya, bueno, pues eso, bueno, pero es que, claro, como cuando yo lo hablo con la gente, pues me dicen, bueno, a lo mejor luego dices que no, digo, bueno, no sé, que a mí no me gusta sufrir, además, para no disfrutar de la vida. Sí, eso es una confusión muy típica que equiparan la situación en la que entra en vigor el testamento vital con el trayecto final de la vida, ¿no? La situación de final de vida. Y no tiene nada que ver, tú puedes estar al final de tu vida, que te queden 2 semanas, y estar totalmente cabal. Y entonces bueno, el testamento vital no vale, aunque hayas puesto lo que hayas puesto, tú puedes hacer lo contrario. Nadie te va a decir nada. Hasta que tú no pierdas tu capacidad para expresarte, ahí es cuando entra en vigor. De la otra manera, de alguna manera, sí que certifica que lo que dices, pues no lo has improvisado, ¿no? Cuando dices, oye, mira, que yo casi que me quedo en casa, no tengo nada de ingresar, lo que quiero es no sufrir y tal, pues tienes tu documento, pues indica que ya lo has pensado antes, ¿no? Pero realmente el documento no entra en vigor a no ser que pierdas la cabeza. Ya, vale. Es que me has aclarado muchas cosas y ya sé dónde dirigirme. Claro, el problema aquí es que no sabes dónde ir ni con quién pelearte, porque estas cosas es como, depende con quién des, te tienes que pelear o no. Y entonces, pues claro, hay situaciones que dices, bueno, si todavía no estoy en esa situación, ¿para qué me voy a pelear? Pero si lo puedes hacer, pues no te tienes que pelear por nadie, lo haces y punto, y luego ya veremos. Gracias. A mí me ha aclarado mucho la situación. Para mí personalmente, ya no estoy pensando en nadie, a mí personalmente. Más cosas. ¿Hay previsto cambiar el formato oficial de testamento vital con algo de la ley? ¿No, sí, se van a cambiar en todas las comunidades autónomas, cada una a su ritmo. Son 17 comunidades, algunas ya tiene propuestas, otras no. Entonces, concretamente en Madrid, ahora han cambiado a la jefa del registro, ya no está la que estaba antes, que ya se jubiló por fin. Y bueno, el nuevo responsable, estuvimos hablando con él,
pues parece una persona muy preocupada, que quería flexibilizarlo un poco, hacer cosas que estaban pendientes que no se han hecho, de difusión, de que estuvieran todos los centros de salud, etcétera. Vamos a ver qué pasa, porque a la vez parece que hay una intención bastante clara de dejar un poco a la atención primaria que se muera, ¿no? Entonces, hay, desgraciadamente, la gestión del sistema público de salud por parte de la Comunidad de Madrid es bastante preocupante, ¿no? Entonces, no es que no dependa solo de eso, pero que es contradictorio querer promover el testamento vital en todos los centros de salud y luego no dotarlos de personal o cerrar no sé cuántos en verano, o en fin, como que la cosa parece que va orientada a provocar un colapso de la atención primaria y que la gente se vaya a urgencias y con el tiempo ir cerrándolo y ya está. Parece un poco que es lo que tienen en la cabeza y sería bastante malo para nosotros, ¿no? Para toda la sociedad, vamos. Pero entonces, el testamento vital, si se registra, ¿se tiene que hacer en la comunidad donde se vive? Si al final acaba en el ministerio. No, realmente no, lo puedes hacer donde quieras. Sí, eso está bien pensado porque va al ministerio y desde cualquier sitio se puede acceder. Lo que pasa es que es mejor, es recomendable, hombre, si vives a medias entre dos comunidades da igual, pero si vives sobre todo en una, es mejor hacerlo en esa porque esa lo va a volcar en la historia clínica digital. Que esto la Comunidad de Madrid todavía no lo ha hecho, lo va a hacer, ahora eso seguro, pero no sabemos, lleva un par de años de retraso. En otras comunidades ya existe, entonces vuelcan los que ellos han registrado, no vuelcan. Si tú eres de Andalucía y vives en el País Vasco 3 meses, ellos no te van a colocar el testamento vital porque no saben que lo tienes. Tienen los suyos, los de su registro. Entonces es mejor ¿Y hacerlo. hay seguridad de que lo harán? Que Es una pregunta muy tonta, sí, pero sí. una comunidad autónoma más conservadora puede retrasar este proceso. Bueno, no depende, es bastante alucinante que, por ejemplo, en Castilla y León son bastante avanzados y el sistema de registro funciona muy bien, ¿no? Y los puntos de registro se pueden entregar en un ayuntamiento. En Galicia funciona muy mal, en Andalucía regular, y eso que fueron pioneros. País Vasco, Navarra bien, Cataluña, bueno, bien también, ¿no? Valencia muy bien. Entonces, Madrid está en el grupo medio, ahí. Entonces, no depende tanto de, o sea, sí que hay detrás digamos que ideológicamente no creen en la libertad individual, aunque luego hablen de la libertad, que es esta Eso está paradoja claro. de la vida, pero depende de la atención que le presten, ¿no? Entonces, de pronto entra en la agenda y otras veces pues no entra. Entonces, ninguna comunidad autónoma ha cumplido, porque las cifras son muy bajas en las que más hablamos del 1% de la población en País Vasco, Navarra, Cataluña, o el 0,5 o el 0,3 en Extremadura, ¿no? Nosotros estamos a la mitad, ¿no? 0,6%. Entonces, pero ninguna ha hecho su trabajo. Entonces, esperemos que lo hagan. Lo van a hacer porque además los tiempos van por ahí y además, pues es de sentido común, lo tienen que hacer, vamos. ¿Que quede registrado por notario? Es Bueno, una es que eso es una tontería. situación curiosa que en Madrid hemos vivido o estamos viviendo, y es que es la única comunidad autónoma donde no se puede hacer ante notario en Madrid. A pesar de ser la comunidad autónoma pionera que hizo un acuerdo con el Consejo de Notarías para que se pudiera registrar telemáticamente. Esto es un auténtico despelote, es una cosa absurda que ocurrió con la ley de muerte digna que aprobaron en 2017, que se interpretó que se derogaba esa opción. La ley nunca derogó eso, pero quedó derogado. Y entonces ahora están pendientes de tal, ya habíamos hablado con los partidos políticos, todos estaban de acuerdo, hasta que se disolvió la Asamblea. Ahora no sé si le va a dar tiempo, lo van a meter en la agenda o no, y es modificar la ley de muerte digna que se aprobó en 2017 para incorporar la opción de hacerlo ante notario. Entonces te puedes ir a Guadalajara y hacerlo ante notario, y además lo manda al registro, y además lo manda luego al ministerio o a Toledo, pero no lo puedes hacer en Madrid, es absurdo. Pero es así. Entonces, ahora mismo ante notario no se puede hacer en Madrid. Entonces, ¿tú qué aconsejas en este momento? Yo te Para aconsejo personas irte como al nosotros, servicio, no, aconsejo de dónde hacerlo. el Para servicio de personas atención que al a lo mejor paciente, tenemos ahora 55, 60 años. sí, el servicio de atención al paciente de un hospital público.
Vale, perfecto. Hola, yo soy Paloma. Mi madre está empezando con síntomas de Alzheimer y mi madre tiene testamento vital ya hecho. Pero no lo sé si tiene esta opción porque me acabo de enterar. Perdonad, pero es que... Nada. Entonces, bueno, pues quería saber, pues eso, lo del poder notarial es una de mis dudas que ya me la acabas de resolver. ¿Y cuál sería porque está perdiendo poco a poco, o sea, cada vez más? No sé qué es lo más ágil. Y ella expresa un día y otro que ya no quiere vivir así, ni peor. Aparte de que ya tiene el testamento hecho de hace, yo qué sé, 7, 8 años, mucho, porque tiene una historial de padre con Alzheimer, abuela con Alzheimer, bisabuelo, o sea, ella ya se lo veía. Entonces, me gustaría saber lo más rápido, o yo qué sé, no sé. Gracias. O sea, ella tiene un testamento vital firmado desde hace años. Sí, sí, sí. Lo que yo no sé si tiene esa opción, Si tiene la esa tengo que cláusula mirar. que habla o no de la Eso eutanasia. es, Vale. eso es. Eso no lo sé Si porque no lo tuviera, he visto. claro, si tuviera ese párrafo, esas frases, pues ya, perfecto. Ya. No ¿Y si no tendrías, lo tuviera? no tendrías que hacer nada. Si no lo tuviera, tendrías que ver hasta qué punto ella puede pensar en ello. Es decir, hasta qué punto ella es fiable su pensamiento, una conversación con ella, si realmente sabe de qué Sí, estamos yo hablando. ahora, al momento, hemos tenido un problema con una medicación que le sentó fatal y estaba fatal, pero ahora vuelve a estar un poco mejor y es consciente y casi a diario me lo verbaliza eso. Porque sufre mucho, psíquicamente. Claro, entonces, opción una sería, tú tendrías que verte ahí, ¿no? Y ver si tú vas con ella al servicio de atención al paciente del hospital a hacerlo, que se hace, bueno, el sistema informático es bastante malo, pero bueno, se tarda 15 minutos en hacerlo. Oiga, Paca, ¿y qué? ¿Sobre esto sí? Sí, sobre esto sí, sí, sobre esto sí, sí. Y además quiero que me ponga estos párrafos de DMD, ¿no? Si ella pues, pasaría ese examen, entre comillas, ¿no? Sí, Realmente, habría que ver según el día, claro. claro, a veces es en el centro de salud es una administrativa bastante maja, bastante motivada, pero vamos, que tampoco no te hace un mini mental test, ni nada de eso. O sea, ya ve que más o menos contestas. No, no, hombre, a ver, me imagino que tiene una instrucción de que si estás completamente desconectada, pues te digo, oiga señora, es que esta señora no se está enterando, yo no puedo hacer esto porque no lo puede firmar. Pero bueno, si ya lo firma, así un garabato y tal, pues ya lo tendría, ya valdría. Entonces sería, uno, ver si tiene esa cláusula. Dos, ver si no lo tiene, si se puede actualizar. Es decir, si ella comprende en qué consiste el tema y comprende que lo que está diciendo es que en el caso de que ella no sepa cómo se llama y sea dependiente, que entonces quiere que le ayuden a morir. Si ella lo comprende, entonces hacerlo pronto. Vale. Podría valer, lo que pasa que yo creo que te lo van a echar para atrás hasta ahora. El documento ante 3 testigos es legal. En principio lo podría firmar ante 2 vecinas y tú y una hija y tú ser sus representantes, no otra hija. Pero es posible que en el momento de aplicarlo alguien te pusiera pegas. Pero eso se Y puede si va, tener ahí, que eso se puede tener ahí, lo de los 3 testigos, no por si acaso. Vale, vale. Claro, lo tienes ahí por si acaso. Entonces, hasta ahora, como decía antes, lo de los 3 testigos, tú lo que estabas diciendo es renuncio a que me pongan tubos, renuncio a que me ingresen, renuncio a sueros, renuncio a sondas, pues ahí no había ningún problema. Y además tú expresabas, y quiero que una sedación paliativa, no quiero sufrir, y para mí llegado a este punto lo que importa es la calidad, no la cantidad, bla, bla, bla. Ahí no había problema. El problema es que tú ahora estás pidiendo una inyección letal, que culturalmente para muchas personas eso es un homicidio. Para muchas personas, pues según sus creencias, eso es un pecado mortal. Que es una cosa contracultural, porque no tenemos una cultura de afrontamiento de la muerte. Son muchos escalones que iremos sorteando y ya estoy seguro que en 10 años pues todos veremos que no pasa nada, como ocurre en Bélgica y Países Bajos, que no se están cargando nadie a nadie. Que bueno, que ha podido haber algún caso un poco polémico, porque
pues imagínate, a lo mejor son 2 hijos, uno no sabía nada, el otro era el representante, no le avisaron, el hijo se mosqueó y bueno, normalmente hay conflictos ahí de fondo, ¿no? Entonces planteó un pleito porque no le han avisado de que su madre se ha muerto con una eutanasia. Bueno, pues esto puede ocurrir, pero no va a haber homicidios porque tendría que haber gente que colaborara en eso y no creo que lo vaya a haber, ¿no? Entonces, esto se va a normalizar, pero hasta entonces yo te recomendaría pues intentar amarrarlo. Lo primero, ver si lo puedes registrar. Vale. Lo ideal sería pues en el centro de salud que te dieran cita y ese día ir con tu madre, cruzar los dedos para que esté lo más despierta posible y a ver si... Vale, muchas gracias. No. Porque una cosa está clara, es decir, que eso... Fijaros, cuando hicimos una jornada que fue muy interesante con varias asociaciones de demencia, no sé si la Federación o la Confederación Estatal de Asociaciones de Pacientes de Alzheimer se ha manifestado a favor de la eutanasia, o sea, apoya la regulación de la eutanasia, que es, en este sentido, España es vanguardista, porque en Bélgica, por ejemplo, no se puede. En Bélgica solo puedes pedir la eutanasia en un testamento vital si estás en coma, pero no si tienes demencia. Y en Países Bajos ahora empiezan a aplicar el testamento vital. Han hecho una campaña muy potente, pero hasta ahora lo que intentaban es que la gente tomara la decisión cuando tenía una demencia leve, para no enfrentarse a esta complejidad de que quién está decidiendo el qué. Si esta persona ya no está, si ya no es mi madre, si ya no es la persona que era antes. Bueno, pero es por respeto a esa persona. Bueno, lo que he contado antes, ¿no? Y entonces, en estas reuniones había asociaciones que pretendían que el poder tutelar, o sea, el poder que te da ser tutor, también te diera poder para decidir sobre la muerte de la otra persona. Y quedó claro que no podía ser. Que entiendo perfectamente que tú quieres lo mejor, que estás sufriendo mucho, que las cosas han torcido, pero que si no lo firma cuando está cabal, cuando todavía puede decidir, el tren se marcha y el tren no vuelve a pasar. No hay eutanasia. Esto tiene que quedar claro. Y esto va a ser una línea bastante tajante. Y no podrás hacer nada. Tendrás que esperar, como ocurría hasta ahora, como ocurre hasta hoy, a que se vaya deteriorando y un buen día pues empeore, una neumonía, infección de orina, deje de tragar y en ese momento pues simplemente acompañarla en ese proceso de morir natural, ¿no? Por la demencia. Pero no se le podrá poner una inyección letal si no lo ha firmado ella y estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Porque aquí nos jugamos gran parte de la ley. Porque es que de ahí a están matando a los viejos, pues hay una línea, una delgada línea, que es la que tenemos que dejar nítida, ¿no? Entonces, claro, decían los tutores y las tutoras, joder, es que yo estoy decidiendo todos los días que si le pongo un pañal le pongo 3, que si va al centro de día, que si no, que si come lentejas o come arroz, que si no sé cuánto, que hago los fines de semana, y no puedo decidir por la muerte, pues no, no puedes, eso no puedes. Y esto hay que ser previsores para que esto no ocurra, porque si no, y eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Esto en ningún caso, porque alguna consulta hemos tenido, no, ahora que es la eutanasia y llega bueno, no es ningún mito, era verdad, ¿no? Que en verano algunas familias ingresaban a los mayores, ¿no? Para quitárselos de encima y irse de vacaciones. Pues ahora ya pido la eutanasia y ya me voy de vacaciones y no me tengo que preocupar. No, perdone, que usted no puede pedir nada para su padre ni para su madre, ni siquiera para la persona que más amas. No se puede, no es así. Claro, entiendo un poco, ¿no?, que la ley ha llegado en un momento muy bueno para todos los que estamos hoy por hoy cuerdos, ¿no? O los que tenemos allegados que todavía están en esas pequeñas fases iniciales en las que todavía pueden decidir, pero hay muchas familias, nosotros como profesionales de las AFAS, de las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, muchas familias pues que ya sus familiares están en estadios muy avanzados, que ellos en algún momento han verbalizado a lo largo de toda su vida, yo así no quiero vivir, a mí me gustaría no vivir. A mí se me viene muchas veces a la cabeza pacientes que he tenido desde hace años que estaban en muy buenas condiciones, pero que no había esa posibilidad, ¿no?, de tomar decisiones y que uno sabe que no hubiera querido vivir así, pero que ya es tarde, ¿no? Entonces yo por ahí entiendo esa desesperación, ¿no?, de las familias o esa necesidad de decir, ¿y por qué no puedo decidir yo por él? Si yo sé
qué es lo que hubiera querido, ¿no? Claro, claro. Sí, además es muy doloroso porque es lo que tú dices, ¿no? Dices, a ver, yo conozco a esta señora. Si lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Yo me acuerdo trabajando alguna vez tuve unos años trabajando en varias residencias de mayores y tal, con las auxiliares, los profesionales que trabajaban ahí, que muchas veces decían tomándose un café o fumándose un cigarro, yo para estar así prefiero morirme, ¿no? Entonces, por un lado había un problema que solucionar y era que estás trabajando ahí, tienes que ver para qué sirve tu trabajo. Es decir, a ver, que estas personas son unas privilegiadas, que tienen una cama limpia, que tienen una persona que les cambia el pañal, que les duchan todos los días, que tienen una comida buena, que tienen un patio donde les sacamos, su familia viene a verles. Son unas privilegiadas en el mundo en que vivimos. Entonces tú favoreces, facilitas que tengan una vida digna. Y otra cosa es que para ti vivir así pues no tenga sentido, pero eso no significa, ojo, que tu trabajo no tenga sentido, porque es que si no, no vamos a encontrar una estación pues, que quema, ¿no? Mucha gente pues no entiende para qué sirve su trabajo y en el caso de las cuidadoras, pues están cuidando a personas, que está bastante claro, ¿no? Entonces, lo que queremos, y estamos ahí detrás, a ver cómo se hace, es retornar, ¿no? Revocar la reforma que se hizo de la Ley de Autonomía del Paciente y que el poder por representación vuelva a estar vigente. Entonces, que a ti te represente tu familia y además incorporar el tema de la historia de valores, que está en las leyes de muerte digna. De muerte y muerte digna lo comentan. Y si no tiene testamento vital, porque casi nadie tiene testamento vital, ¿qué hacemos? Pues tiene una historia de valores. A veces no la tienen. Te sorprendes, ¿no? Dices, bueno, le preguntas a la pareja, llevan 40, 50 años casados y nunca han hablado de la muerte, dile de la discapacidad, de la dependencia, y dicen, pues no sé. Bueno, pues no la han hablado, no hay historia de valores. Pero otras veces sí que la hay. Y si la hay, pues una buena historia de valores sustituye al testamento vital. Y entonces no puedes pedir la eutanasia, pero sí puedes rechazar todas las medidas de soporte vital cuando hagan falta. Entonces es una ayuda. Pero eso también por eso estamos ahí empeñados en lo de volver a dejar la ley de autonomía como estaba, ¿no? En 2002, creo que va a hacer 20 años. Bueno, gracias, Fernando. Nada, Sheila. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿O algo yo, que aclarar? Marta. Hola. Hola, buenas. Bueno, yo soy una de las hijas a las que la ley ha llegado tarde, pero feliz de que por fin llegue y que llegue a tiempo para muchas otras. Yo mi pregunta es, Fernando, tenemos en la Comunidad de Madrid un presidente de Colegio de Médicos que se declara antiabortista y, bueno, contrario a la ley de la eutanasia. ¿Tenéis algún indicativo de cuántos profesionales se van a declarar objetores y van a poner trabas a la aplicación de esta ley? Porque también eso es poner palos en las ruedas a algo que hemos demandado parte de la sociedad, ¿no? El tener derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestra muerte, sobre todo. Claro. Mira, por un lado, o sea, el Colegio de Médicos tiene la representación legal de los médicos y constitucional y a la vez, simultáneamente, no representa a nadie. O sea, ¿por qué? Pues porque de los 40 y pico mil médicos que hay en Madrid, 3.000 votaron a este hombre, ¿no? Y 2.000 al otro, es decir, participaron el 13% o así de los colegiados. Es decir, los colegios de médicos no tienen la representación real, porque, bueno, pues los propios médicos tenemos la culpa de que no nos implicamos, pero están ahí, pero son los representantes legales, o sea, las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, bueno, ellos ni iban a ser los protagonistas del anterior equipo, era mucho más, bueno, iba más con los tiempos, ¿no? Y representaba más a la profesión, ni la ley se hizo gracias a estos colegios más progresistas, ni va a dejar de aplicarse por los colegios más fundamentalistas. Es verdad que el presidente del colegio actual es muy reaccionario y además ha habido varias respuestas contundentes por parte de los colegiados, pero no puede impedir la ley, aunque es lo que le pediría al cuerpo, ¿no? Entonces ellos van a intentar promover la objeción. En principio parece que un 60% de médicos no objetarían. Luego, aquí tampoco va a haber una avalancha. O sea, aunque las cifras que manejamos es que quizá
en Madrid podía haber, a partir de los 6-7 meses de la aplicación, pues ya en 2022, como una eutanasia al día en toda la Comunidad de Madrid, una eutanasia al día repartida en todos los médicos. Es decir, que a un médico de primaria a lo mejor le toca una o al año o una cada 2 años. La eutanasia, es decir, que no es una cosa, y tú lo vas viendo poco a poco, te vas comprometiendo si quieres, si no quieres no solamente es la objeción, sino que es de mutuo acuerdo. Entonces, bueno, vamos a darle tiempo a la ley, va a haber muchos movimientos que van a intentar boicotearla, pero para bien y para mal, los médicos y las médicas van por libre. Van a decidir con sus pacientes si les ayudan o no les ayudan. Esperemos que así sea. Muchas gracias. A vosotros. ¿Alguna pregunta más o vamos finalizando? Bueno, yo creo que está más o menos todo claro. ¿Alguien que quiere preguntar algo más? Bueno, son cerca de las 6. Hemos empezado a las 4:30 con los problemas técnicos que hemos tenido un poco más tarde. Pero bueno, si os parece, vamos finalizando. Fernando, muchísimas gracias. Creo que nos has aclarado un montón de conceptos fundamentales, vitales, y que cada persona, por su dignidad y por su libertad, hasta el final, tiene derecho a elegir la persona propia y no tanto que lo elija el otro por el familiar o la persona querida, que siempre es más difícil, sino uno mismo. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado y por acompañarnos en esta charla, y nos vemos en alguna otra próxima. De acuerdo, un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.